Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés de Dios Hernández Pérez. Estudio en la Universidad Autónoma de Chiapas la materia Derechos de los Pueblos Indígenas y estoy cursando el séptimo semestre y como producto final veremos brevemente los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas, los organismos nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y los derechos más importantes de los pueblos y comunidades indígenas. En primer lugar, veremos los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas. Los antecedentes históricos más importantes incluyen 1. La colonización y conquista. Los colonizadores europeos a América, África, Asia y Oceanía se tornó en conflictos violentos, desplazamientos de poblaciones indígenas y la imposición de sistemas políticos, económicos y culturales extranjeros. 2. Despojo de tierras. El despojo de tierras indígenas por parte de los colonizadores y estados nacionales fue constante a lo largo de la historia, que se acompañaron con violencia y desplazamiento forzado. 3. Explotación y discriminación. Los pueblos indígenas son objeto de discriminación y explotación tanto por parte de colonizadores como de gobiernos nacionales, incluyendo la esclavitud, el trabajo forzado, la discriminación racial, entre otros. 4. Resistencia y movimientos de reivindicación. Los pueblos indígenas han resistido y luchado por sus derechos, los cuales incluyen las rebeliones armadas, movimientos de protesta y la búsqueda de reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales. En segundo lugar, veremos los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Algunos organismos más importantes a nivel internacional son 1. Organización de las Naciones Unidas. A través de sus organismos y programas, trabaja en las promociones y protección de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. 2. Organización Internacional del Trabajo. Ha desarrollado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Convenio 169, que establece estándares internacionales para proteger los derechos de los pueblos indígenas en áreas como la consulta, la participación, la tierra, los recursos y la cultura. 3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH tiene un mandato para promover y proteger los derechos humanos en la región americana, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas. Estos organismos a nivel nacional y regional defienden los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. En tercer lugar, veremos los derechos más importantes de los pueblos y comunidades indígenas. Algunos de los derechos más importantes incluyen 1. Derecho a la autodeterminación. Este derecho reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar libremente su estatus político, desarrollar su economía, administrar sus asuntos internos y preservar su propia cultura y formas de vida. 2. Derecho a la tierra y los recursos naturales. Este derecho reconoce la relación especial que tienen los pueblos indígenas con sus tierras y recursos naturales. Incluye el derecho a la propiedad, la posesión y uso de tierras tradicionales, entre otros. 3. Derecho a la cultura y a la identidad. Este derecho protege la cultura, el idioma, las tradiciones, así como participar en la vida cultural y espiritual de sus comunidades. 4. Derecho a la educación y la salud. Este derecho garantiza el acceso equitativo a la educación y los servicios de salud para los pueblos indígenas. 5. Derecho a la no discriminación y la igualdad. Este derecho protege a los pueblos indígenas contra cualquier forma de discriminación y garantiza su igualdad ante la ley y en la sociedad en general. En conclusión, después de analizar el tema de los derechos de los pueblos indígenas, he llegado a la conclusión importante
que los derechos de los pueblos indígenas son fundamentales para garantizar su supervivencia, bienestar y dignidad como comunidades distintas y culturalmente diversas.